Tenham suas Bíblias em mão. Trajeron Bíblias, verdade? Bom, espero que sim. Pues a los que nos miran ahorita, los que miran por internet, pues bienvenido a Graça e Paz. El Rey cumple las profecías. Ese es el tema de hoy. Estamos hablando de Navidad. Estamos preparando los corazones para Navidad. De hecho, ya saben, el culto de Navidad será, por supuesto, el 24 a las 7 de la noche, aquí en Graça e Paz. Hay un programa corto, pero hay un programa para ese día. Y estamos preparando los corazones para ese día. Y te voy a decir algo de lo que dije la vez pasada, porque a mí me impresiona. A cada Navidad, no digo que entro en crisis, pero casi. Porque digo, Señor, la Navidad ya fue contada, cantada, predicada. La historia es la misma. No hay nada más que hacer. Y cuando yo digo no hay nada nuevo, Él me da. Eso nunca habíamos hecho. De hecho, nunca repetimos en una predicación en Graça y Paz. El detalle es este: hay novedades en la Navidad, siempre hay novedades. El Rey cumple las profecías, parte 1, porque quedó tan extensa que, bueno, 2 partes. ¿Están listos? ¿Estamos listas? ¿Ya? ¿Todos? Muy bien. Prepara tu Biblia. Ahí en Mateo 2 es el tema, como Mateo presenta a Jesucristo como Rey, el Rey que nació. Y retomamos la idea. Cuando Cristo nació, fue odiado por unos, ignorado por casi todos, y adorado por un pequeño grupo que salió del oriente y llegó a Jerusalén, después a Belén. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas profecías acerca del Rey. No es solo que nació, cumplió las profecías. Mateo selecciona 4. Mateo selecciona 4 profecías para otra vez legitimar el hecho de que ese rey es el Mesías esperado. 4 profecías. En el Antiguo Testamento hay 332, pongan atención aquí por favor. En el Antiguo Testamento hay 332 profecías sobre el nacimiento del Mesías. Cristo cumplió 330. ¿Estás pensando, pastor, y las otras 2? Vamos con calma. Tan solo por nacer, cumplió 330 profecías. Es increíble. Nadie, humanamente hablando, sería capaz de hacer tal cosa. Mateo escoge 4 de ellas, 4. Pero tan únicas, escute bien eso, tan únicas y tan complejas, que literalmente, ponga atención iglesia, literalmente no hay manera en que hubieran aparecido por accidente. No hay manera. Ya sabe, en la vida cristiana no hay coincidencias, hay jesucidencias, eso sí. Él es un Dios de propósito. Y hay un plan, y Él cumple su plan. No hay posibilidad alguna de que esas 4 profecías hubieran sido una realidad en la vida de alguien por obra de la casualidad. No existe tal cosa. Y lo van a ver. Es impresionante. El estilo y la escritura de esas 4 profecías son 332, pero Mateo agarra 4 y con esas basta. El estilo y la estructura de esas 4 profecías indican que Mateo las escogió deliberadamente. No es que colocó todas en una tómbola y giró y sacó, no fue así. Las escogió deliberadamente porque cada una de ellas está conectada a una ubicación geográfica de Israel. Es impresionante. 4 profecías, 4 puntos geográficos en Jerusalén. Y todas ellas se enfocan en una sola persona, Jesucristo. En una sola persona. ¿Cuáles son las 4 ubicaciones? Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Son las 4 ubicaciones geográficas que son profecías y lo vamos a ver. De hecho, esos 4 lugares serán significativos en nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo. En sí mismo, es sorprendente porque las personas en su nacimiento, pues claro, se identifican con un solo lugar. O sea, tú no naciste en varios lugares, no. Tú sabes en qué ciudad naciste. Algunos saben hasta la hora. Yo sé la hora y el día de la semana.
y todo, pero bueno, eso no importa. Pero las personas se identifican con un lugar de nacimiento, se asocian únicamente con un lugar, pero Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Rey, el que vendría, el gran profeta, está asociado íntimamente con Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Y hay profecías en todos esos lugares. 4 lugares que tuvieron una participación significativa en su nacimiento y la posibilidad, otra vez, quiero dejar claro eso, y la posibilidad de que alguien estuviera relacionado con esos lugares en ese orden secuencial es algo prácticamente imposible. Y se convierte en una de las grandes evidencias en todo el Evangelio de Mateo que muestran que Cristo es el Rey Mesías esperado. Solo alguien que no quiere ver, no ve lo que está ahí. Vamos a empezar con Belén. Hoy veremos 2, son 4. Hoy veremos 2. Número 1, por supuesto, el nacimiento en Belén. Su nacimiento en Belén. Lo más curioso es eso. José y María nacieron en Nazaret. Ellos no nacieron en Belén, no. Belén era la ciudad de David. Ahí nació la familia de José. Pero José y María nacieron en Nazaret. Por eso cuando van a Nazaret sabían a dónde tenían que ir. Bueno, vamos paso a paso. Ni llegamos allá, estamos empezando. El paso número 1 en la mente de Herodes, el loco, el homicida, es determinar dónde este rey nacería. Tienen que encontrar a ese bebé y tienen que matarlo, porque es un riesgo para su propio reinado, falso reinado, ¿verdad? Y aquí regresamos a lo que ya hemos visto en 2 domingos anteriores. Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ya vimos eso el domingo pasado, ¿verdad? Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por quién? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El profeta, ¿cuál profeta? Miqueias. El profeta Miqueias. Ahora, déjame comentarle algo sobre Miqueias, porque tienen que saber eso. Necesitan saber lo que te voy a decir. Miqueias fue un profeta que habló fuertemente acerca del juicio en contra de los falsos profetas, los falsos gobernantes, los falsos reyes y los falsos maestros en su día. Él dio con todo en contra de personas que habían usurpado un lugar que no tenían derecho para estar. Miqueias capítulo 2, escute isso. Miqueias 2, é duríssimo, hein? Miqueias 2, versículo 1 ao versículo 3. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Escute isso. Escute bem isso. Se alguém de aqui ou que me está vendo por internet está pensando em um cargo público a futuro, tenha em conta isso. Tenha em conta isso. Vou repetir. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esa familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. No es coincidencia, Miqueias profetiza que el rey va a nacer y dónde va a nacer, pero todo su ministerio es: cuidado tú que robas en tu gobierno, que estás en un lugar donde no tienes que estar, cuidado. En otras palabras, ele ve a estos líderes, a estos señores, a estos príncipes, a estos gobernadores que están usurpando tierras, robando campos y tomando hogares, y les dice: Jehová los va a juzgar. Cálmense todos, porque Jehová los va a juzgar. Y sigue, Miqueias 3, versículo 1 al 3.
Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. O sea, cambió del gobierno a la religión. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, ¿no que Jehová los ha puesto a ustedes como gobernantes? Pueblo de Dios. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y les rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Habla de la corrupción en el gobierno secular, y habla de la corrupción en el gobierno eclesiástico. Cuidado, aquellos que usan el nombre de Dios para cometer cosas que no tienen que ser. Usa el nombre de Dios. Ese es un principio del juicio. Es el principio del juicio de Dios en contra de los que mencionamos anteriormente. Ponga atención. Miqueas 3, versículo 9 al 12. Puro juicio, escuchen, puro juicio. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Llegó un momento en la historia de Jerusalén donde no había nadie ahí adentro. Estaba todo derribado, la montaña del templo era un bosque, todo destruido. Esos son los juicios que Miqueas irrumpe en contra de las falsas autoridades, los falsos gobernantes, los falsos maestros. Y habiendo dicho esto, entra de lleno en una era futura, donde vendrá un verdadero maestro, un verdadero gobernante, un verdadero rey que reinará con bondad y con justicia. Y al llegar a Miqueas 5:2, vemos el lugar en que ese rey va a nacer. O sea, Miqueas prepara por 4 capítulos, prepara el camino. Dice, nadie se quedará de pie cuando venga el verdadero rey. Como Jericó, no hay muralla que resista al Todopoderoso de Israel. No hay. Miqueas 5:2 da exactamente el lugar geográfico, ahí va a nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí está, Navidad en Belén, Natividad en Belén, Dios haciendo historia. 4 capítulos de Miqueas diciendo, ¿ustedes piensan que van a estar donde están cuando Él venga? No, Él viene a derribar, Él viene a levantar. Y aquí está el Rey eterno, el Hijo de Dios. Belén era una ciudad, era una villa abandonada en un rincón oscuro de una nación oscurecida por la religiosidad. Una villa llamada Belén, insignificante. ¿Sabe lo que era Belén? Refugio de criminales. Cometió algún crimen y corrió a Belén, porque Belén no era nada, era una villa muy pequeña, insignificante, repito, en un rincón insignificante de una nación insignificante. Pero ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un lugar vil, porque vil éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Están aquí, verdad? Ese es tu retrato, ese era mi retrato. Nacería en Belén. Las autoridades consultadas por Herodes no tuvieron otra salida. Los sacerdotes y los escribas no tuvieron cómo hablar de otro lugar. Y dijeron que, según la profecía, el rey nacería en Belén.
E por isso Herodes envia a los reis magos, a los reis, que já vimos isso, a Belém. Aí está seu nascimento. Em primeiro lugar, primeira profecia, Belém. Se cumpriu, nasceu em Belém. Número 2. Segundo lugar, geográfico. Segunda profecia, Egipto. E o êxodo a Egipto. Está pensando, não, pastor, o êxodo foi de Egipto. Não, pero houve um segundo êxodo a Egipto. José e Maria sabiam que este niño era o Hijo de Deus, Emmanuel, Deus com nós, el Salvador. Pero quando os magos chegaram e confirmaram isso, foi um tempo de confiança, de alegria, de gozo. Dijeron, é certo, é certo. Por isso esse niño nasceu de maneira tão extraordinária. Lo que nos han dicho desde el cielo é certo. Vinieron pessoas de outra nação, de outro país, de outra extremidade del globo. Depois de 2 anos caminhando para dizer, tu hijo não é tuyo, é o Hijo de Deus. E vinimos a adorar. Não sei o que passou pela cabeça de José, não me imagino. Pero José foi obediente em todo. E já sabem, há paz na obediência. Queres paz? Obedece a Deus. Queres bendição? Obedece a Deus. Ele te vai livrar. Não temos na Bíblia uma sola palavra de José. Ninguna. Não há nada. Não há nada. Simplesmente silêncio. Pero su silêncio habló más que 1000 palabras. Obedecía en todo. No temas tomar lo que hay en ella, porque el Espíritu Santo de Dios es. La tomó como esposa. Agarra a la madre y el bebé y va a Egipto. Fue a Egipto. Y en Egipto, regrese de Egipto. Regresó de Egipto. No va a Belén, ve a Nazaret. Y fue a Nazaret. O sea, ese hombre de veras en el cielo quiero platicar con él. Duro y tendido. ¿Cómo lo hiciste? Porque nosotros, hay que ser sinceros, nosotros tan pronto Dios nos dice algo que no nos parece, a veces, Señor, voy a ayunar 40 días, a veces es cierto. Y Dios te va a decir, te estoy diciendo yo, que no conoce mi voz todavía. Hay personas así. José no. José obedecía de inmediato. El éxodo a Egipto. Debieron de haber recordado las maravillosas palabras habladas por el ángel a José. El Espíritu Santo de Dios es. Por Gabriel a María. Por Elizabeth, su prima, a María. Por los pastores, a José y María. Y por Simeón, a ambos. Simeón. ¿Quién fue Simeón? Su nombre en hebreo es Shimón. Y Shimón significa Jehová me ha escuchado. Un día, ese anciano estaba en el templo. Usted sabe la historia. Entra una pareja joven con un bebé para presentarlo ante Jehová. Simeón había decidido, ya no voy a venir, ya no aguento, me duelen los huesos, ya tengo casi 100 años de edad, ya no vengo. Y entonces ve el niño. Y Simeón dijo, Jehová, llévame contigo, porque mis ojos vieron mi Salvador. Ese es. Ese es. Era común en Israel que iban a presentar a los niños y si había algún anciano en el templo, los papás daban el bebé al anciano para que el anciano lo cargara y orara por el niño. ¿Te imaginas la cara de Simeón cuando María le entrega a su Salvador? Lo abrazó y dijo, Jehová, ya puedo partir en paz, porque hoy mis ojos vieron a mi Salvador. Y José y María se miraron entre ellos y dijeron, es esto. Ese era Simón, Shimón, pero dijo otra cosa. Entregó el bebé a María, la miró y dijo, hija, prepárate, porque la espada va a perforar tu corazón. Sentirás un dolor muy grande. ¿Cuántas mamás hay aquí en Gracia y Paz? ¿Las mamás? ¿Te imaginas acompañando a tu hijo? Y de pronto tu hijo empieza a decir que será crucificado. Lo van a torturar, lo van a matar. Tú como mamá. Para eso vino. Ella no puede interferir, ni si quisiera.
En el siglo XIX había un pintor, Scheinbaum. Vivió 8 años en Terra Santa y pintó cuadros de la Terra Santa. Su último cuadro se llama Jesús en la carpintería. El cuadro es extraordinario. Una carpintería de José, claro, Jesús ya un hombre hecho, todavía no empezaba su ministerio. María entra por una puerta a llevar agua a su hijo y de pronto se queda viendo a Jesús porque se está estirando después de un día de trabajo y el sol entra de lleno por una ventana pequeña que había y la sombra de Jesús proyectada al fondo, sus manos dan exactamente donde José guardaba los clavos. Sobre su cabeza habían espinas que se usaban para lijar la madera. En sus pies los clavos también. Era María viendo exactamente cómo lo iban a matar. Extraordinario, ¿no? Que Jesús, hijo de un carpintero, por ende carpintero también, trabajó toda su vida con los materiales que serían su suplicio: madera, espinas, martillos y clavos. Por eso Simón le dice a María: hija, prepárate porque la espada va a perforar tu corazón. En el día en que lo entregaron a la muerte, caminando por algunas calles de Jerusalén, no sabemos exactamente cuáles son las calles. ¿Te puedes imaginar eso? Tu hijo desnudo siendo golpeado, torturado, humillado. Y la espada perforó. No pasó tanto tiempo que se cumplió la profecía de Simón a María. Regresemos aqui a Navidad, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quién? Los magos, los hombres sabios. Y aquí un ángel del Señor aparecerá en sueños a José y le dijo, apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hay personas que dicen: ¿por qué huyeron si ahí estaba el Señor? Lo van a entender por qué. ¿Por qué huye? La misma razón cuando Cristo multiplica los 2 pescaditos y las 5 galletitas saladas, que es extraordinario, y alimenta a 25,000 personas, porque eran 5,000 varones, pero casados y con hijos. Y en ese día dijeron: ¿ese nos da de comer? Coronemos a ese rey. Y dijo Cristo: todavía no ha llegado mi hora. Exactamente eso, todavía no ha llegado su hora. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, siempre en ese orden, niño y madre. No dijo tu esposa y a tu hijo, ojo con eso. La práctica no fue esa. Toma al niño y a su madre porque el papá no eres tú, la madre es ella. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es Dios protegiendo a su hijo. Dios protegiendo al Mesías. Curiosamente, la tierra de Egipto, la cual había sido en una ocasión lugar de esclavitud, de sufrimiento y opresión, ahora se convierte en lugar de refugio. Se convierte en su hogar del Mesías. Por poco tiempo, pero así fue. La palabra partieron, que está subrayada ahí, partieron, en griego es anacoreo. Esa es partieron, anacoreo. Y es usado otras 2 veces en Mateo. Y en las 3 veces que aparece es huye del peligro. No es partir por partir, es huye del peligro. Entonces los magos sabían del peligro y huyeron por otra ruta. Regresaron a su país por otro camino. Y una vez que se habían ido, el ángel regresó y le dijo a José: huye, levántate, toma al niño, a su madre y huye. ¿Cuál es la diferencia? Uno es anacoreo, huye del peligro. Y la palabra huye que está ahí, en griego es feuge. Curiosamente, huir en portugués de Brasil es foge. Foge.
Isso é huir. De vem a palavra fugitivo. A raiz é esta, fugitivo. Significa, empieza el proceso de salir de aquí. Porque alguém que está prófugo, sempre está correndo. Sempre está correndo. A palavra está em presente indicativo, o qual significa uma ação contínua. Empieza a huir. Levanta-te e empieza a correr. Era um viaje largo, mínimo, de onde estavam eles, de Belém, na fronteira com Egipto, era 80 quilômetros. 80 quilômetros. Al coração de Egipto eram 150 quilômetros. Pero há estudiosos que dizem que foi mais de 200 quilômetros o que huyeron, entrando a lo mais profundo de Egipto com um ninho pequeno, um bebê pequeno. Muito difícil, muito difícil. Agora, por que Egipto? O sea, por quê? Com tantas nações, por que regressaram aí, se aí los sacou o Senhor? Um pouco de trasfondo nos vai ajudar a entender por que foram a Egipto. Bueno, Deus lhe dijo, vai a Egipto, com isso é suficiente, verdade? Pero por quê? Tendo outras regiões mais cercanas para ir. Ponga muita atenção. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de governo grego em Egipto. Aí está Ptolomeu. Aí está Cleopatra, que também era descendência grega. E durante esse período, houve uma revolução em Israel. Durante esse período intertestamentário, houve uma revolução em Israel, liderada por uma família, os Macabeus. Los Macabeos. Ellos comenzaron la revolución. Y desde el tiempo de la revolución macabea, en que es llamado otra vez un periodo intertestamentario, muchos judíos comenzaron a ir a Egipto, específicamente a una ciudad, Alejandría. En la época era la cuna de la cultura en todo el mundo. La famosa biblioteca de Alejandría, el faro de Alejandría. Chegaram allá, porque era puerto, e daí podiam ir a outro lugar. Pero havia algo mais. Essa cidade havia sido nombrada cidade de refúgio para judíos, para os hebreus. A comunidade judia em Alejandría era imensa, imensa. De aí se a tradução da escritura a outros idiomas, em Alejandría. A razão é esta, a razão principal por la que fora a Egipto, não foi porque era um lugar muito agradável para que um judío viviera, não foi porque queriam sair bajo a opressão de Herodes. A razão primordial foi simplesmente porque é exatamente de onde Jeová chamaria a seu hijo, Egipto. Se cumpre a profecia, lo van a ver, é impressionante. Eu les comentei no início, tu e eu estamos associados a um lugar de nascimento, pero Cristo a 4. Os 4 são parte de sua história. E se entende os 4, entende por que é Navidad. É exatamente o lugar de onde o Senhor Jeová havia dito que de aí traerei a mi hijo de Egipto. E a pergunta é, porque eu também pensei nisso quando eu me converti. Se Deus queria que foram a Egipto, por que simplesmente não trasladou a la família a Egipto? Por que não os tomou aqui? Muito fácil. Egipto. Lo había hecho con Felipe, años después lo hizo con Felipe, lo trasladó cerca de Jerusalén. Cristo una vez lo iban a matar y pasó en medio de la multitud y nunca más lo vieron ahí. Él podía haber hecho eso. ¿Por qué tuvieron que hacer ese largo viaje? Difícil viaje. Tomaron semanas, não foram dias, foram semanas llegar ahí. A ver, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Mamás? Ok, somos familia, ¿no? Somos familia. ¿Por qué fue necesario todo ese périplo? ¿Por qué no lo trasladó de un lado a otro? Papá y mamá, por más que Dios proteja a nuestros hijos, esta también es nuestra responsabilidad. No solo de Él. Esa es nuestra responsabilidad, porque nuestros hijos no son nuestros. Bueno, sí son. No se confundan. Pero es un regalo de Dios para nosotros. Los cuidamos para Dios, no para nosotros. Por Dios, no por nosotros.
Y un día rendiremos cuenta de nuestros hijos delante de Él. Y va a decir, yo te di a Basti, te di a Caleb. ¿Qué hicieron? Pon eso en tu corazón. Pon en tu corazón eso. Por más que Dios proteja a nuestros hijos, esa también es nuestra responsabilidad como papás. Ellos tenían que moverse, tenían que caminar, tenían que cargar a ese niño como cualquier familia cargaría a su hijo. Y entonces hicieron lo que haría cualquier familia. El ángel le dijo, toma la mamá, el hijo y la mamá, perdón, y vete a Egipto. Hubieran dicho, pues Señor, trasládame. No es ciencia ficción. No es Star Trek, no es de aquí para allá. Camina, esfuérzate. Jehová dijo, yo te voy a ayudar, pero pon de tu parte. Da el primer paso. Tú camina. Fueron enviados a Egipto. Y ve el final del versículo, por favor. Ve lo que está escrito ahí. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por supuesto, Dios conocía la mente de Herodes. Dios conocía el plan de Herodes. Él no podía engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Pueden tratar de hacerlo, pero no logran. El ángel dijo, yo regresaré. Había una promesa. Ustedes se quedan allá hasta que yo regrese y les diga qué hacer. Entonces hubo una promesa de que ese ángel regresaría. Y así fue. Ahora, escuche bien eso. Quiero hacer una pausa aquí. El poder de imaginación del ser humano es increíble. Es increíble lo que algunas personas inventan acerca del tiempo en que Jesús pasó en Egipto. Es trágico, porque de ahí salen las herejías. Lo único que sabemos que sucedió en Egipto, está en versículo 13, huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te diga. Esto es todo. No sabemos nada más de lo que pasó allá. Sin embargo, hay muchas herejías escritas acerca de lo que hicieron en Egipto. Aquí tengo algunas de ellas. Todas absurdas, claro. Hay un libro llamado El Evangelio de la Infancia de Nuestro Señor en Egipto. Se atrevieron a nombrar eso, esa basura, como el Evangelio de la Infancia de Nuestro Señor en Egipto. Una obra completamente falsa, claro. Pero mira lo que dice. Dice que a donde quiera que el niño iba, los lugares que Cristo llegaba, los ídolos automáticamente se destruían. Ese evangelio dice, ese libro dice que Jesús, siendo un niño pequeño, se encontró con un sacerdote que traía en sus brazos un niño pequeño endemoniado. Y entonces el niño Jesús corta un pedazo de su ropa, ojo, la misma ropa que María lo envolvió cuando nació. Dime tú si es lógico eso. Todavía tenía su ropa, su mantita. Y Cristo entonces rompe su mantita y cuando pone esa tela en su cabeza, el niño es liberado. Hay más. Donde quiera que María iba, todos eran sanados en Egipto. O sea, era María quien sanaba, no Cristo. Aún la herejía está mal. Aún sin herejía está mal. Donde quiera que Jesús llegaba, los ladrones gritaban y salían corriendo al desierto. Toda enfermedad era sanada donde iba María. Los ladrones corrían donde llegaba Cristo. Una mentira tras otra, para llenar un espacio del cual no sabemos nada, ni tenemos que saber. Lo que está en la Biblia, basta. No tenemos que saber lo que hicieron en Egipto. No tiene caso. Ahora, ¿qué va todavía más grave? Celso, no Paracelso, no, ese es otro. Celso, escritor egipcio, afirma: Jesús, habiendo sido criado como un hijo ilegítimo, y habiendo sido entrenado en Egipto, ojo, entrenado en Egipto, y llegando al conocimiento de ciertos poderes oscuros y milagrosos en Egipto, regresó entonces a su propio país y mediante poderes mágicos se proclamó a sí mismo Dios. Fin de la cita. En otras palabras, Jesús fue a Egipto para aprender magia negra.
¿Te imaginas eso? Una tontería. El Talmud, livro de enseñanzas orales judías, dice así: 10 medidas de hechicería descendieron sobre el mundo. 9 a Egipto y 1 para los demás. Así tenían a Egipto en consideración. Algunos judíos agarraron eso y enseñaban que si Jesús era real, si alguna vez existió alguien así, fue a Egipto cuando era joven, aprendió la hechicería que había allá y salió de ahí, engañó a todo el mundo haciéndose pasar por el Mesías. Otra tontería. Él fue a Egipto porque era parte del plan de Dios. Acuérdense, Dios no está sujeto a la historia, Dios hace la historia. Él es hacedor de historia. Regresen a Mateo conmigo, Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Por eso fue a Egipto. Cada vez que algún estudioso checaba las profecías, a ver si era o no era, se topaba con una pared. Cumplió todas las profecías. No hay como no ser, es él. Pero prefirieron ocultar, prefirieron decir: no, no es él. No es él. Se quedaron ahí hasta que Herodes murió. No sabemos cuánto tiempo, escuche eso. No sabemos cuánto tiempo, a ciencia cierta, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo estuvieron allá. Y sería muy riesgoso suponer. Pero los estudiosos dicen y señalan que Herodes murió poco después de la Pascua del año 2. Entonces no estuvieron allá mucho tiempo. No fueron a Egipto para ser salvos. Jehová podía haberlo hecho de otra manera. Fueron a Egipto para cumplir la profecía sobre el verdadero rey, el Mesías esperado. De Egipto llamé a mi hijo. La frase para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta es una de las declaraciones más importantes que se encuentra en la Biblia, porque los profetas fueron inspirados por el mismo Dios que escribió la Biblia. Inspiración divina. El profeta estaba diciendo que el Hijo, el Rey, el ungido, el Mesías, el Cristo va a salir de Egipto. No nació en Egipto, pero está en Egipto y de allá tiene que salir. La pregunta es: ¿cómo podía el Hijo de Dios salir de Belén y de Egipto a menos de que Dios dirigiera la situación de manera en que eso se cumpliera? Solo Dios es capaz de hacer algo así. Dios ya lo había establecido mucho antes que Alejandro Magno hubiera declarado a Alejandría como la cuna del mundo. Mucho antes del siglo IV a.C. Dios ya tenía Egipto listo para esa situación. Dios está a cargo. ¿Cuál fue el profeta? Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían salmerios, incienso, el incensario. ¿Quién es el muchacho ahí? Israel. ¿Quién es el hijo? Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, cualquier erudito bíblico te va a señalar. Habla del Éxodo y habla de la segunda parte donde Cristo fue llamado de Egipto. El primero no es profecía, es historia. El segundo sí es profecía. Ahora, lo más increíble es que el mensaje de Oseas es un mensaje de fracaso, de decadencia, de tragedia en Israel. Oseas ve a Israel y dice: ustedes no se portaron bien, ustedes han sido desobedientes, ustedes han sido infieles, ustedes han sido pecaminosos. A Israel. Y de hecho, cuando Oseas escribe, es la peor crisis por la cual pasó Israel en toda su historia. Y Oseas, su vida dramática, ilustra lo que él está escribiendo. Por mandato de Jehová, Oseas se casó con Gomer. ¿Se acuerdan de Gomorra? De ahí viene, ¿no? Gomer, una prostituta. Tan pronto él la buscaba en el prostíbulo, su esposa, la perdonaba porque la amaba y la traía a casa.
10 más o 10 menos, salía otra vez. E iba con cualquier hombre que aparecía. De hecho, Gomer tuvo hijos con muchas personas, con muchos hombres. Y el Señor decía a Oseas, ve, rescátala y ámala. Ve, rescátala. Llegó al grado de comprarla, su propia esposa. 15 monedas de plata y cebada. Como diciendo, me la voy a comprar. Si el precio es este, yo lo voy a pagar, porque la amo. Porque la ama. Compró a esa prostituta, que era su esposa, la restauró al lugar de ser su esposa, la restauró al lugar de honor, y volvió a dar todo el amor que ella había despreciado. Esa fue su experiencia personal, y así estaba Israel. Jehová lo rescataba, ellos se iban tras cualquier dios, se prostituían tras otros dioses. Jehová lo rescataba, ellos iban otra vez. Assim como Oseas se havia casado com Gomer, Deus tinha um compromisso com Israel. Assim como Oseas havia amado a sua esposa, Jeová amava e ama a Israel. Assim como Gomer foi infiel a Oseas, assim também Israel foi infiel a seu Deus. E assim como o amor tierno de Oseas encontrou a maneira de trazer de regresso a sua esposa, assim Jeová buscou a Israel. Esse é o mensaje de Oseas. Mateus cita a Oseas e lo aplica a Cristo, porque diz que aí de Egipto sacou a seu hijo. Aqui temos um dos conceitos mais interessantes que há na Bíblia, os tipos. Não me meto muito nisso, pero há que aclarar, os tipos. Não todos são tipos. Israel é um tipo de Cristo. Um tipo é uma predicción no verbal. Una profecía es una predicción verbal, para que entiendan la historia. Cada cordero sacrificado no Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Es un tipo de Cristo. El arca, ¿o no es? Salvación para los que están adentro, tipo de Cristo. Pero cuidado con eso, hay personas que se meten tanto en tipología que ya ni leen la Biblia. Es otro extremo. Outro extremo. Pero Mateus sabia o que estava escrevendo por inspiração divina. Faraón intentou matar a Israel. Herodes intentou matar a Cristo. Tipos. Estamos terminando. Há um historiador, teólogo alemão chamado Gablin. E Gablin disse o seguinte: a história de Israel, começando com Egipto, ha sido uma história de pecado, desobediência, apostasia e vergonha. Por lo tanto, escute isso, el verdadeiro rei, el verdadeiro siervo, tenía que venir a través de la historia trágica de su nación. El verdadero siervo del Señor, en obediencia hasta la muerte, tenía que atravesar la historia de su pueblo y redimirlo. Fin de la cita. Y así como Dios protegió a su hijo Israel en Egipto y lo libertó, así también Dios protegió a su Hijo Jesucristo en Egipto y lo libertó y lo trajo de regreso. Ahora piénsalo bien, Iglesia Gracia y Paz. Piénsalo bien. Si Jehová no hubiera sacado a su pueblo de Egipto, Israel no existiría. Si Jehová no hubiera llamado a su Hijo de Egipto, la iglesia no existiría. Y si la iglesia no existiría, no estaríamos aquí hoy. E muitos nem sequer haviam nascido. Propósito de Deus. Nasceu em Belém. Foi chamado de Egipto. Falta Ramá. Falta Nazaré. 4 profecias que Mateus correu. Se põem de pé, por favor, nessa manhã. Tarde já. Por favor. Preparando corações para a Navidad. Disso se trata essa série pré-navideña de Graça e Paz. Vamos orar. Podem usar su silla como altar, por favor. Como lo hemos hecho desde hace tempo já. Os que não se podem hincar, simplesmente toma tu lugar, siéntate. Não há nenhum problema. ¿Ok? Pero si puedes hincarte, híncate aí. Senhor Jesus, não cabe dúvida de que eres el que hace la historia. Tú no estás sujeto a ella. Tú eres hacedor
de história, Padre. E nos ha chamado a ser partícipes dessa história. Nos ha chamado, Senhor, a construir nossas histórias com base em Tu história de salvação, de redenção. Graças, Senhor, porque somos Tus hijos e Tus hijas. De Egipto chamei a mi hijo. A pergunta é: ¿de dónde, Igreja Gracia y Paz, de dónde te llamó el Señor? ¿Cómo eras antes? ¿De qué estilo de vida te rescató Jesucristo? Todos sabemos lo que nos tange a nosotros. Todos sabemos cómo éramos antes de nacer de nuevo en Cristo. Te libertó, te llamó de tu estilo de vida anterior para rescatarte, para darte libertad. Entonces no regreses allá. No regreses a Egipto, por favor. Mantente firme com Cristo. Não há tentação que haya venida sobre tu vida que não seja humana, diz a Bíblia. E não há tentação que não podemos superar através do poder da sangre de Cristo derramada em la cruz. Por lo tanto, dile graças. Graças, Senhor, porque nos redimiste. Graças por tu liberdade em mim. Graças por tu vitória em minha vida. Dile graças. Muitas graças, Senhor. Amém e amém. Se ponem de pé um minuto, por favor. E uma vez que estejam de pé, dê um aplauso uma vez mais ao Senhor Jesucristo. Ele é digno. Ele é maravilhoso. Se não fora por Ele, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Lleva isso em tu coração. Não importa onde nasciste, o que importa é onde estás hoje. O que interessa a Cristo é onde estarás na eternidade. Um dia estaremos allá com Ele. Todos os dias é uma preparação, por isso preparemos-nos. Preparemos-nos com todo o coração e vida. E nesse momento